A continuación vamos a pasar a ver un ejemplo de modelado de un sistema térmico, en concreto de un intercambiador de calor. Antes vamos a hablar de algunas ecuaciones de flujo de calor. Cuando tenemos dos sustancias que están a distinta temperatura, T1 y T2, hay un flujo de calor a través de ellas que es proporcional a esa diferencia de temperatura dividido por la resistencia térmica que haya entre dichas sustancias, que no se mezclan entre sí. Por otra parte, cuando tenemos, por ejemplo, un habitáculo donde entra un determinado flujo, un flujo másico de una determinada sustancia, con una determinada temperatura, T1, flujo másico que entra es V, y sale con una temperatura T2, pues bien, el flujo de calor que queda aquí dentro es igual a lo que sería el flujo másico por el calor específico a volumen constante por esa diferencia de temperatura entre la entrada y la salida. O sea, si la temperatura de entrada T1 es mayor que la de salida, significa que aquí habrá un aporte de calor, y si la temperatura de salida es mayor que la de entrada, significa que se ha quitado calor de aquí dentro. Y luego, por otra parte, el flujo neto de calor que se da dentro de un determinado habitáculo, por ejemplo, es igual a la capacidad térmica por la derivada de la temperatura dentro, pues eso va a ser igual al sumatorio de los aportes de flujo de calor que haya. Los aportes positivos de calor harán que la temperatura crezca, si los aportes de calor son negativos, hará que la derivada de la temperatura sea negativa, y por tanto la temperatura dentro de ese flujo neto, dentro de ese habitáculo, pues decrezca la temperatura. Bien, vamos a pasar ahora a ver el intercambiador y las variables que aparecen en él. Tenemos este intercambiador, hay dos flujos, agua y vapor. La W de su índice, como aquí, es de water, y la S aquí es de steam, de vapor, ¿vale? El vapor es en rojo, el agua en azul. Tenemos un flujo másico de vapor, omega S, de entrada y de salida, es el mismo, y un flujo másico de agua, V sub W, de entrada y de salida, que es el mismo. Ahora bien, la temperatura de entrada del vapor es TSI y la temperatura de salida es TS. El vapor es el que va a ceder calor, por tanto la temperatura de salida será inferior. Y luego la temperatura de entrada del agua es TWI y la de salida es TW. Y será mayor la temperatura de salida del agua que la de entrada, porque el objetivo es calentar. O sea, por aquí está entrando agua, por aquí nosotros metemos vapor, ese vapor cede calor, vemos que el agua fluiría por aquí, por estos tubos, y al fluir por esos tubos, el vapor que pasa por esta cámara cede calor, calienta el agua, y el agua saldría por aquí a una mayor temperatura, que es la salida que nos interesa, es esta temperatura de salida del agua. ¿Qué tenemos como entrada? El valor de esta válvula, de apertura de esa válvula A, entre 0 y 100% o 0,1 si es en tanto por 1, que nos permite controlar el flujo de vapor. Luego hay que tener en cuenta otra cosa, la distribución de las temperaturas en ambos fluidos variará de forma que espacial. O sea, aquí entra la temperatura, el agua a una determinada temperatura, y a medida que va avanzando hacia la derecha, la temperatura del agua irá incrementándose porque está recibiendo calor del vapor, y la temperatura del vapor irá decreciendo hasta llegar a este punto. Aún así, cuando nosotros hacemos un modelo para luego aplicarlo a un sistema de control, lo que sería esta variación espacial de las temperaturas, podemos simplificarla, ya que sabemos que un sistema de enlace de control, cuando está bien diseñado, se vuelve más insensible a estos errores de modelado. Y entonces, en vez de eso, vamos a considerar que en el interior las temperaturas con las que vamos a trabajar van a ser las temperaturas de salida del flujo de vapor y del flujo de agua, aunque sabemos que es mentira. Pero eso nos va a simplificar mucho las ecuaciones, en vez de tener que trabajar con ecuaciones que dependan de lo que sería la posición espacial de los flujos, que daría lugar a ecuaciones a lo mejor en derivadas parciales, o que habría que discretizar. Y luego otra cosa es que este flujo de vapor, que nosotros lo podemos controlar con esta servoválvula, pues va a ser proporcional a esa señal de apertura de la válvula por una constante K. Pues bien, ahora lo que vamos a hacer
es aplicar estas ecuaciones de aquí al flujo de vapor y al flujo de agua. Bien, primero lo aplicamos al vapor y hay que tener en cuenta que tenemos el flujo de vapor de entrada, el vapor que queda dentro del intercambiador y el flujo de vapor que sale del intercambiador. Pues bien, el flujo neto de calor que se va a dar dentro de lo que sería el vapor que hay en el intercambiador, podríamos decir que sería CS, la capacidad térmica del vapor que hay dentro del intercambiador, por la derivada de la temperatura del vapor dentro del intercambiador, que asumimos que es igual que la de la salida, ya hemos hablado de esta simplificación. ¿A qué será igual? Por un lado tenemos este término que depende del flujo de salida y de entrada del caudal de vapor. O sea, sería algo así. Temperatura de entrada es TSI menos temperatura de salida. Como la temperatura del vapor de entrada es mayor que la de salida, este término es un término positivo que va a hacer que haya calor aquí dentro, que por tanto se incremente la temperatura del vapor que queda dentro. Pero luego hay que tener en cuenta que el vapor va a ceder también calor al agua y por tanto habrá un término de este tipo que va a ser en este caso negativo y que será la temperatura del vapor menos la temperatura del agua dentro, que asumimos que es igual que la de la salida, partido por la resistencia térmica entre ambos. Si os dais cuenta, esta ecuación al final también podríamos haberla hecho asumiendo, digamos, lo que es la ecuación de conservación de la energía. ¿Por qué? Porque podríamos haber dicho que el calor que aporta el vapor, que sería este término, ¿a qué va a ser igual? Al calor de salida, al flujo de calor de salida del vapor, que incluía ya este término, más el calor que se cede al agua, más el calor que queda dentro del vapor que queda dentro del intercambiador. Y luego podríamos hacer lo mismo con lo que sería el flujo de agua. Esta ecuación, además, hay que tener en cuenta que hemos dicho que este flujo es igual a K por A, con lo cual queda esta ecuación. Pongo por aquí, esto es lo mismo que teníamos, pero ahora si yo sustituyo esta expresión por K por A, vemos que me queda esa variable de entrada A, porque multiplica a la temperatura de salida del vapor y por tanto eso va a ser no lineal. Luego, si aplico las mismas ecuaciones a lo que sería el flujo del agua, tendré que el flujo neto que se da dentro del agua pues va a ser igual al flujo másico del agua menos el de entrada menos el de salida, que es esta ecuación, más el calor que recibe del vapor, que es ese mismo término que teníamos aquí, solo que ahora es positivo. Esto, vuelvo a repetir, se podría también ver como diciendo que la temperatura que recibimos, que el agua recibe del vapor, más el flujo de calor que ya tenía el agua, el flujo de agua de entrada, pues va a ser igual al calor que queda dentro del agua que permanece en el intercambiador, más el calor que se va en el flujo de salida del agua. En cualquier caso tenemos esas dos ecuaciones, esta para lo que sería el flujo de agua y esta otra de aquí para lo que sería el de vapor. Y como hemos dicho, es no lineal, por tanto no podríamos aplicar la transformada de Laplace para obtener la función de transferencia de la temperatura de salida del agua con respecto a la apertura de la válvula A. ¿Qué se puede hacer? Para intentar linealizar esa ecuación podemos hacer algunas suposiciones. Entre ellas es que la diferencia entre la temperatura de entrada y de salida del vapor va a permanecer constante. Y va a ser igual a incremento de Ts. Si esto ya es constante, esto ya no es una variable. Y entonces esto sería incremento de Ts, aunque esté multiplicado por A, como ya no es una variable, sino que es una constante, ya hemos quitado lo que sería la no linealidad. Y luego además podemos asumir que las temperaturas, tanto de salida del vapor Ts como la del agua, en vez de tenerlas en términos absolutos, las podemos considerar relativas a la temperatura de entrada del agua. Con lo cual, las dos ecuaciones quedarían de esta forma.
que como vemos, pues ya serían lineales. Podría aplicar la transformada de Laplace con condiciones iniciales nulas. De esta segunda ecuación podía despejar la temperatura de salida Ts como una función de la temperatura de salida del agua y sustituirla aquí arriba para así obtener una ecuación que solamente dependa de Tw y de A. Y así al final, haciendo operaciones, que las dejo para que la hagáis vosotros, llegar a esta función de transferencia de segundo grado en el denominador.